La función que ustedes debieron haber encontrado y haber definido, ¿cierto? Era básicamente esta, la que nos da esta respuesta. Recuerden que esta respuesta de este sistema está bajo la condición, que es muy importante, de hecho la voy a escribir aquí con rojo, porque se note bien, es que cita es menor que 1, pero mayor que 0. Esa es la condición fundamental, porque habíamos dicho que básicamente cuando cita tenía el coeficiente de amortiguamiento, tenía estábamos en un valor entre 0 y 1, estábamos en un sistema subamortiguado. Listo, eso es bien, bien, bien fundamental tenerlo en cuenta. De hecho, si me lo permiten, por acá habíamos escrito en un pedacito que ya me embolató. Acá, por acá lo habíamos escrito. ¿Cierto? Habíamos dicho que si cita tenía valores entre 1 y el infinito, ¿cierto? El sistema era sobreamortiguado. Si cita era igual a 1 era críticamente amortiguado. Si era cero, el sistema estaba en régimen permanente sinusoidal, ¿cierto? Un régimen permanente sinusoidal. Y si estaba entre 0 y 1 tenemos un sistema de oscilación permanente. Listo. Eso lo tenemos por acá. Y es básicamente la respuesta que estamos identificando aquí. Listo, entonces algo que tenemos que tener bien, bien, bien en cuenta. Entonces, como ustedes observaron en la sesión pasada, eh, a partir de esto definimos algo que se llaman los parámetros extrínsecos y parámetros intrínsecos de los sistemas dinámicos. Entonces, en este caso, ¿para qué sirven estos sistemas o estas ecuaciones? Estas ecuaciones nos permiten a nosotros encontrar parámetros a partir de elementos comportamentales. Por ejemplo, si yo dentro del funcionamiento de mi sistema logro identificar, por ejemplo, cuál es el tiempo de establecimiento que quiero y logro definir, por ejemplo, el máximo impulso sobre impulso deseado, a partir de estos dos parámetros yo puedo definir el coeficiente zeta y el coeficiente omega asociado específicamente a ese comportamiento del sistema. Y si yo tuviera, por ejemplo, la respuesta de un sistema y tuviera, por ejemplo, el zeta o tuviera la función de transferencia, podría calcular zeta y omega n y a partir de ellos calcular, ¿cierto? Calcular cuál sería su máximo sobreimpulso y cuál sería su tiempo de establecimiento. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esa es la forma como nosotros vamos a realizar el diseño, por ejemplo, comportamental de un sistema. Entonces, yo puedo decir que, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que, eh, ¿cómo lo escribimos? Listo. Tengo un sistema, ¿cierto? Tengo un sistema que tiene características como comportamentales, por ejemplo, máximo sobreimpulso, aproximadamente 5%, y tenemos, por ejemplo, un sistema que tiene un S o tiempo de establecimiento igual al 2 segundos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este sistema tiene una respuesta que ante el valor de estado estable, que no lo hemos definido, y a menos de que se diga lo contrario, pues asumimos que el valor de estado estable de ese sistema es 1, ¿cierto? Lo que tenemos es un sistema que tiene, por ejemplo, un crecimiento, un sobreimpulso, y tenemos, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que este sistema tiene aquí, en esta parte, un sobreimpulso del 5% y tenemos más o menos un tiempo de establecimiento aproximadamente de los 2 segundos. Eso era lo que estaríamos regulando. Ahora, a partir de estos parámetros, existen unos parámetros asociados, ¿cierto? Que son un zeta y un omega n, donde ese zeta y omega n nos entregan a nosotros los polos asociados a ese sistema, que están dados por esta expresión, menos zeta omega n, más o menos, eh, j omega n, raíz de 1 menos zeta al cuadrado.
Y esos dos polos, básicamente, están localizados en el plano complejo, donde acá tenemos omega, y acá tenemos alfa, digámoslo así, ¿cierto? Tenemos su localización, por ejemplo, en menos, ¿cierto? Acá por acá, menos θ omega n, y tenemos en la parte compleja, tenemos el omega sub d, por ejemplo, más o menos omega sub d, y menos omega sub d. O sea que esos polos estarían aquí, ¿cierto? O sea que ese diseño que nosotros realizamos a partir de un comportamiento definido, ¿cierto? Nos permite a nosotros identificar cuál es el comportamiento establecido para un sistema y definirlo, ¿cierto? Definirlo en cuanto a sus características comportamentales. Eso nos permite a nosotros hacer lo siguiente. Y lo que es la finalidad, ¿cierto? Yo tengo un sistema, acá vamos a llamar un sistema H. Este caso, este sistema H tiene una señal U de entrada, tiene una señal Y de salida, ¿cierto? Y como lo que ya habíamos hablado, la salida del sistema en el dominio de Laplace es igual a la función de transferencia multiplicada por la señal de entrada. ¿Sí? Ya lo tenemos por allá. A este sistema se lo conoce como un sistema de lazo abierto. Entonces lo que yo busco es incluir un sistema dinámico, ¿cierto? Asociado a ese sistema en lazo abierto que me permita modificar sus características. Entonces voy a incluir un sistema dinámico, que lo voy a llamar en este caso C, que está asociado o está en el lazo directo con la función de transferencia, donde yo tengo acá una salida Y, y tengo que hacer un proceso de realimentación, más o menos. Entonces esta salida entra por acá y por acá tengo la entrada del sistema. Esto lo voy a llamar por acá S. ¿Listo? A este sistema que está acá, que tenga, por ejemplo, llamamos esta señal RDT, a este sistema que está aquí metido, ¿cierto? Que sería como decir, este sistema donde acá está la señal RDT y acá tenemos la señal YDT, a este sistema se llama HLC. Esto se llama HLC, o se llama un sistema en lazo cerrado. Un sistema en lazo cerrado. Entonces lo que se busca es que este conjunto de elementos que están en ese sistema en lazo cerrado le garanticen que los polos de este sistema de HLC, ¿cierto? Sea lo que usted busca. Primero que todo, ¿cierto? Primero, que el sistema sea estable, ¿cierto? Dos, que el error de estado estable, ya vamos a ver que eso tienda a ser cero, ¿cierto? Y lo segundo, y lo tercero, perdón, es que haya seguimiento. Seguimiento. Cuando hay seguimiento, nosotros tenemos acá algo que se llama servo. Servo. En los sistemas de control se llama servo. Y servo significa seguimiento de referencia. Eso es un servo. Por ejemplo, un servomotor, ¿cierto? El servomotor es un motor que sigue una referencia. Por eso se llama servomotor. Por ejemplo, hay unas técnicas en el procesamiento de imagen que se llaman servo control visual, ¿cierto? Entonces, ese servo control es un sistema de seguimiento basado en visión, ¿cierto? Que se hace para seguir características específicas. Entonces, por ejemplo, cámaras de vigilancia que siguen personas designadas por alguien, identificadas por alguna característica, lo que sea. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, acá en este caso, nosotros básicamente identificamos, ¿cierto?, que el sistema en lazo cerrado, ¿cierto?, nosotros tenemos que diseñar, ¿cierto? Tenemos que diseñar. Voy a hacerle una rayita. Eso significa, eh, de alguna manera,
Bueno, muchachos, entonces este que estoy poniendo acá, ¿cierto? Es un parámetro de ajuste, así como nosotros pintamos, por ejemplo, una resistencia, ¿cierto? Este modelo o esta función de transferencia que está aquí asociada, nosotros la ajustamos, ¿cierto? De manera tal de que el sistema de enlace cerrado tenga un comportamiento deseado. Listo. Y eso es básicamente de lo que se trata todo el control, ¿cierto? Garantizar de que usted puede diseñar un sistema, ¿cierto? Usted puede diseñar un sistema que contrarreste los efectos del sistema y lo haga funcionar. En ocasiones, algunas personas dicen, bueno, nosotros tenemos un sistema con estas características, ¿cierto? Yo tengo un sistema que tiene una función h, ¿cierto? Entonces, donde yo sé específicamente que la salida y de este sistema, ¿cierto? Es igual a h por hds por uds. Listo. Entonces yo digo, bueno, ¿yo por qué o qué tendría que ponerle en la entrada? ¿Por qué tendría que ponerle en la entrada del sistema para que él funcionara? Entonces uno dice, bueno, entonces digamos que por ejemplo acá está la entrada U, ¿cierto? UDS. Voy a poner mi acción de control, ¿cierto? Y voy a poner acá mi sistema, ¿cierto? Que sería lo más ideal. ¿Cierto? Acá tenemos YDF. En este caso no sería U, sino RDS, perdón. UDS siempre es la entrada del sistema en lazo abierto. Acá, UDS. Entonces, ¿qué tendría que poner yo aquí en este lazo para que me garantice que la entrada y la salida sean iguales? ¿Cierto? Exactamente iguales. Entonces, esto acá en el lazo directo me dice a mí que Y es igual a H por un argumento acá por U. Entonces, ¿qué tendría o cuánto tendría que valer este argumento acá para poder garantizar que el sistema, que al final, ¿cierto? Y es igual a U. ¿Qué creen ustedes que se debería hacer? Sí, señores, Profe, tienen. qué pena. ¿Quién es? U es, Es la... es una entrada del sistema. Y lo que estamos buscando es que no entendí bien esa última parte, qué pena. Lo que estamos buscando es que Y sea igual a U. Entonces, ¿qué tendría que poner yo aquí para que Y sea igual a U? ¿Sí o no? Un 1 sobre H. ¿Ok? O sea que ese sistema que yo tendría que poner, que es el que yo estoy llamando, por ejemplo, controlador en este caso, ¿cierto? Es básicamente un sistema inverso asociado directamente a los parámetros del sistema. Ojo, así no se calculan los controladores. Lo que quiero mostrarles es que esta que está acá es una condición del sistema, perdón, la estoy embarrando con esto. Esto es R. Y que la salida sea igual acá a R, perdón, a R de T. Eso pudo haber generado la confusión. Para yo poder garantizar esto, ¿cierto? Para yo poder garantizar esto, tiene que aparecer algo que se llama el error. El error de S o de T, llamémoslo así, que es igual a la diferencia que hay entre la referencia menos la señal medida en función del tiempo. O sea que para que esto suceda, ¿cierto? Para que todo esto suceda, al final el error, cuando se estabilice, tiene que ser igual a cero. Y esta es una de las condiciones fundamentales en los sistemas de control. Entonces, un elemento, ¿cierto? Entonces, primero, generalmente un controlador tiende a ser un sistema inverso. Un controlador tiende a ser un sistema inverso. Listo. Dos, ¿cierto? Es deseable que
el error de estado estable sea igual a cero. Eso es totalmente deseable. Y lo que nosotros buscamos también, 3, ¿cierto? Es que ese sistema sea convergente, ¿cierto? Sea convergente en un valor de t sub s menor que infinito. ¿Eso qué significa? Que el sistema sí se establezca, que el sistema sí converja a un valor, o en pocas palabras, sea estable, pero un tiempo menor que infinito. Menor que infinito. Entonces, estas son algunas de las condiciones básicamente por las cuales nosotros necesitamos implementar una técnica de control. Entonces, el control, básicamente, el control tiene dos características, o básicamente tiene dos tiempos. Tiene dos tiempos. Eh, el segundo tiempo, o uno de los tiempos que están ahí, es el servo, dato que ya habíamos dicho que esto es seguimiento, seguimiento, y el primer tiempo es el transitorio. El transitorio, o también em, em, el valor final. Tiene que ver directamente con ese transitorio. ¿Qué significa? Profesor, disculpe, tiene silenciado
Uy, chino, qué detalle. Estaba yo acá Claro. engorilado. Listo, lo que les decía a ustedes era básicamente que los controladores es un algoritmo que están, ¿cierto? Que están definidos en el mismo espacio del modelo. ¿Qué significa? Que tengo acá la función de transferencia de HDS, ¿cierto? Que está definida en la transformada de Laplace. Entonces, necesariamente ese controlador tiene que estar en Laplace también, en Laplace. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, ¿qué significa? Pues que si tengo una función de transferencia, ¿cierto? Si la h es una función de transferencia, pues necesariamente este sistema también tiene que ser una función de transferencia. ¿Qué significa esto? Que no puedo coger yo un sistema cuyo modelo, ¿cierto? Representación de modelo lo tengo yo en un modelo matemático específico, sea en ecuaciones diferenciales, sea en la transformada de Laplace o lo que sea, y montarle un controlador en un espacio de representación diferente a él, como por ejemplo, tratar de solucionar un controlador para una función de transferencia en términos de ecuaciones diferenciales, pues eso no tiene mucho sentido. Listo. Los controladores básicamente generan unas acciones fundamentales del sistema, que eran las que decíamos hace un momento, que básicamente garantizan estabilidad, garantizan comportamiento deseado y garantizan, con el comportamiento deseado, garantizan servo. Servo, ya le habíamos hablado, que es básicamente eh, definición de seguimiento. Eso es básicamente. Entonces, algunos de los controladores más simples, que generalmente se trabajan acá, son algunos que se llaman los controladores P y D. Los controladores P y D son básicamente una combinación lineal de acciones. En este caso, P significa proporcional, I significa integral y D significa derivativo. Pues eso es básicamente. Y esa combinación lineal la definimos nosotros a partir de algo que se llama la ley de control. La ley de control, ¿cierto? Rige el diseño de la señal U de T que excita el sistema. O sea que cada técnica de control tiene su ley de control. En este caso, como les decía yo, los controladores PID son básicamente una combinación lineal, o sea que nosotros podríamos decir lo siguiente. La señal U se diseña a partir de lo siguiente. La parte, eh, la parte proporcional, ¿cierto? Lo vamos a llamar nosotros caso P, por el error del sistema, más K sub I por la parte integral del error del sistema, más K sub D por la parte derivativa del error del sistema. Y a eso es a lo que se le llama, por ejemplo, la acción U sub P, a eso se le llama U sub I, y eso es U sub D, o son las contribuciones de cada una de las componentes del sistema, que es básicamente una combinación lineal de ellas. Básicamente una combinación lineal de ellas. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Nada, todo bien. Sí, profe. Todo claro. Listo.
Esas acciones de los controladores P y D, más allá de cualquier cosa, ¿cierto? Mírenle que todas están en función específica de algo, de E, y eso se llama el error. Básicamente están enfocadas en eso, en el error. Entonces, miremos específicamente dónde está el error. El error está en lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos un sistema, ¿cierto? Tenemos un sistema cuya entrada es una referencia en función del tiempo. Acá hay un sistema más o menos, que es un comparador. Acá entramos a un sistema, a un controlador. Acá tenemos nosotros nuestra señal H, que es el sistema de enlace abierto que queremos controlar. Y tenemos la salida Y de T del sistema. Y digamos que vamos a asumir que tenemos un controlador ideal. El controlador, un controlador no, un sensor. Por eso en el caso anterior, cuando habíamos escrito el sistema enlace cerrado por acá, ¿cierto? Les había pintado esta parte como S, ¿cierto? Como S, como si fuera una función de transferencia, pero esa sería la función de transferencia del sensor. Nosotros acá vamos a asumir que ustedes saben mucha instrumentación y que lograron definir de que el sensor tiene un comportamiento ideal. De hecho, la materia de instrumentación trata de garantizar de que el modelo que se incluye del sensor sea lo mejor posible para lograr hacer una medida confiable y lo más rápida de una variable de estudio, pues, de una variable que esté tratando de implementar básicamente. Entonces, eh, acá, dentro de estos elementos, pues tenemos las señales, ¿cierto? Esta es la señal R de T, por acá viene la señal Y sub Y de T, ¿cierto? Que es la señal medida, ¿cierto? La señal que se toma desde la salida, se compara, ese es un proceso de realimentación, entonces generalmente la realimentación es de naturaleza negativa, y encontrando la diferencia entre la salida del sistema y la referencia del sistema, encontramos básicamente esa señal EDT. EDT es el error del sistema. Ese error del sistema es inyectado al controlador y el controlador, en función del error y en función del sistema inverso, entre ellos dos generan una señal UDT de tal manera, ¿cierto?, que haga que el sistema se comporte y haga que YDT tienda a ser aproximadamente RDT. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Entonces, ese error tiene tres connotaciones. Les voy a tratar de escribirlas aquí. Tiene la connotación proporcional, la connotación integral y tiene la connotación derivativa. Pero más que una definición o una connotación integral derivativa como nosotros la conocemos, como elementos fundamentales del cálculo, el funcionamiento dentro de un sistema de control es específico con respecto a la característica física. Esa acción que nosotros llamamos una acción proporcional es básicamente una constante caso P multiplicada directamente por el error. Esta información que está llegando al controlador nos está entregando, más que solamente multiplicarlo por una ganancia específica, nos está entregando una realimentación, ¿cierto? O la información que nos está entregando es una visión instantánea del error. O sea, con la acción proporcional nosotros vemos específicamente dónde está el error. Y es una de las más fundamentales porque nos permite siempre tener un contacto directo entre la señal de referencia y la señal de salida del sistema. Voy a pegarme un saltico por acá a definir la constante derivativa, que sería K sub D, por la derivada del error con respecto al tiempo. Como nosotros bien sabemos, en ese orden de ideas, ¿cierto?, en una curva, la derivada es algo que se llama la razón de cambio.
la razón de cambio. Entonces, por ejemplo, digamos acá. Entonces, nosotros calculamos la derivada. En ese caso, a nosotros la derivada a nosotros nos está mostrando es cómo está cambiando la curva, pero ¿la curva de quién? La curva del error. ¿Cierto? Entonces, como nos está mostrando cómo cambia la curva del error, entonces ella nos está entregando una información de la velocidad de cambio, del error. O sea, no solamente puedo yo verlo instantáneamente dónde está a partir de la acción proporcional, sino que también puedo medir de alguna manera cómo está cambiando, si está cambiando rápido, si está cambiando lento, ¿cierto? Pero es muy diferente. Por ejemplo, usted puede ver instantáneamente un carro a 2 metros, ¿sí? Entonces, si el carro está a 2 metros y usted lo ve instantáneamente, pero usted ve que viene lento o está quieto, pues su acción de control es que lenta. Entonces usted se mueve suave y se retira. Pero usted lo ve a 2 metros, pero él viene a 100 kilómetros por hora. Entonces no le va a dar tiempo a usted de reacción, o la reacción que usted tendría que tener tendría que ser tipo Power Ranger, ¿sí? O sea, pegar un brinco instantáneo, ¿sí? Entonces, seguramente lo va a golpear, muy seguramente lo va a golpear en ese orden de ideas. Entonces, el error nos permite hacer eso. Claro, entonces en ese orden de ideas, pues el sistema viene cambiando lento, pues él tiene una acción relativamente lenta, pero si él ve que tiene una gran velocidad de cambio, entonces él trata de darnos esa información para poder mitigar esa velocidad, reducir esa velocidad. ¿Y por qué dejé de último la acción integral? La acción integral es una de las más fundamentales, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, por la integral de 0 a t del error en función del tiempo por dt. Ustedes bien saben que la integral es básicamente una suma. Entonces, cuando yo hago este proceso de sumar de 0, por ejemplo, hasta t, lo que yo estoy haciendo es sumando el área bajo la curva. En ese orden de ideas, lo que yo estoy haciendo es sumar o acumular error, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos muestra, o la acción integral nos muestra a nosotros, nos da información de la acumulación del error. La información de la acumulación del error es bastante interesante porque la acción integral siempre va a querer que su error sea 0. Entonces, lo que él va a decir, claro, tengo error acumulado, entonces la acción de control empieza a contrarrestar de manera de que usted haga que ese error se haga 0. Ah, que ya tengo área negativa, entonces empieza a subir. Entonces, eso es lo que nos garantiza a nosotros de que usted siempre tenga información de la acumulación del error. O sea, usted solamente no sabe dónde está instantáneamente, cómo varía el error, sino que también sabe específicamente cuánto error tiene acumulado. Entonces, en ese orden de ideas es toda la información básica que usted necesita para poder realizar una acción formal para controlar el sistema. Entonces, esas son básicamente las acciones físicas que uno puede tomar sobre un sistema dinámico para poder solucionarlo. Ahora, dentro de las características de este sistema, pues nosotros podremos tener múltiples combinaciones de estos elementos. Un controlador PID es un controlador que tiene múltiples acciones, que en este caso tiene la parte proporcional, integral y derivativa, pero más allá de eso también podríamos generar otros controladores asociados solamente, otras variaciones asociadas solamente a las acciones de cada controlador necesarias para un sistema específico. Entonces, identificando plenamente las características, la respuesta del sistema y algunas de sus características, yo podría identificar, por ejemplo, si el sistema requiere básicamente una acción integral para garantizar ciertas características o una acción derivativa para garantizar otras características. Eso es lo que se busca fundamentalmente con eso. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento con eso? Profe, Señor.
Yo no entiendo algo en cuanto al derivativo. Sí, señor. Y es, pues obviamente hablando entre un controlador PID, ¿qué es lo que él hace, digamos, cuando usted va acumulando ese error, que es la acción integral? ¿Él qué hace entonces después con la parte derivativo? ¿Qué haría con ese error acumulado? Con el error acumulado, Sí, por así claro, decirlo, pues con lo que pues, se va pues, entregando en la parte pues integral. yo, pues Bañol, yo le comento una cosa. Por ejemplo, si su finalidad, por ejemplo, es tener sus manos vacías, ¿sí o qué? Pero resulta que usted solamente puede ir quitando de a cositas. Entonces, esa acumulación de cosas que usted tiene en sus manos le dan a usted información de qué, de que tiene cositas para quitar. Entonces, ¿usted qué va haciendo? Las va quitando a la velocidad que el sistema se los permita. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una gran acumulación de error, entonces usted simplemente va quitando elementos. Hay unas topologías que las vamos a ver un poquito más adelante, que puede suceder que por la característica funcional del sistema, en general, presente una característica de saturación de la acción integral. Eso podría suceder. ¿Por qué? Porque en la parte integral o en la parte de la acción integral estamos teniendo básicamente un error, ¿no? Perdón. Em, sí, sí, estamos teniendo un error acumulado, ¿cierto? Entonces, el sistema que va a intentar, pues, contrarrestar, ¿cierto? Contrarrestar con ese error acumulado y excitar el sistema de tal manera de que él vaya eliminando y vaya quitando ese exceso de error que él tenga. Y para eso es básicamente lo que sirve. La acción derivativa no es tan útil, por ejemplo, cuando los sistemas son de alta inercia. Eso significa que, por ejemplo, si un sistema tiene una tasa de variación exageradamente alta o es muy lento, ¿cierto? Las acciones integrales generalmente no se usan, o si se ponderan con unas características muy pequeñas. Pero un poquito más adelante vamos a ver algo que se llama las reglas de Evans para hacer la sincronización de controladores, y algo que se llaman las reglas de Ziegler-Nichols también para las, para la sincronización de los controladores también. ¿Qué más preguntas tienen? Profe, en la Señor, tabla, vamos a ver por tablas de Eiger-Mitchell o vamos a ver por ecuaciones. ¿qué cosa? La sintonización por Eiger-Nichols. Sí, ¿qué pasa con eso? ¿Lo vamos a ver por la tabla o por ecuación? Eh, Bueno, ese es un buen punto. Los controladores se pueden calcular. O sea, usted lo puede calcular. Pero en realidad lo que uno hace o la acción que uno hace con un controlador es sintonizar. Eso es básicamente lo que uno hace con un controlador, sintonizarlo. La sintonización implica como una adecuación o un entrelazamiento, ¿cierto? Un entrelazamiento efectivo y funcional entre dos sistemas. En este caso, el sistema dinámico en lazo abierto y el controlador. Esa sintonización, de hecho, nosotros podríamos hacerlo de dos maneras. Una, como dice Edward creo que fue el que dijo, eh, hacerlo de dos maneras. La forma uno calculándolo y la forma 2 por la tabla, si ustedes. Pero resulta que la tabla sigue siendo un modo de sintonización empírico. ¿Qué fue lo que hizo Ziegler-Nichols? Ziegler-Nichols desarrollaron, de hecho, uno de los tantos métodos, porque hay múltiples métodos para hacer sintonizaciones empíricas de sistemas. eh, lo que hacen ellos es hacer unas pruebas en el sistema, y con base en esas pruebas se determinan unos parámetros. Y las características o los puntos iniciales de sincronización de los controladores empiezan a partir de una tabla. Entonces, de hecho, Ziegler-Nichols, ¿cierto? Al usted utilizar la tabla, está utilizando ecuaciones. Pero la característica fundamental de Ziegler-Nichols es que usted, uno, no necesita conocer el modelo del sistema.
¿cierto? Porque digamos que usted cuando ya hace la prueba y calcula los parámetros del sistema, entre comillas, o como decimos nosotros, guiño, guiño, ya calculó, ya tiene información del sistema propiamente. Y lo otro es que la tabla ya define los elementos básicos que se requieren del sistema. Por ejemplo, que el sistema tenga polos en el semiplano complejo izquierdo en la zona estable y todo eso. Entonces, de hecho, Ziegler-Nichols es básicamente eso, es la utilización de una tabla. De hecho, lo bacano que tiene Ziegler-Nichols y por lo cual se toca generalmente en los cursos de control es que es uno de los pocos métodos, o diría que el único método empírico, ¿cierto? El único método empírico que tiene un modelamiento básicamente matemático. Pero es bastante básico. Pero cuando lo veamos, vamos a hacer eso. Vamos a mirar los métodos de análisis, los métodos de cálculo de las constantes del sistema y también, pues obviamente usaremos obviamente usaremos la tabla, pues para poder calcular esas constantes. Listo. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Perdón, qué pena, ya me iba a parar yo acá en los pedales otra vez. Ah, Profe, señor. cuando usted mencionó, pues se me acaba de salir la duda, lo de sistemas de alta inercia, pues eso sería como por ejemplo un dron. Repita la pregunta que no la entendí. Con un sistema de alta inercia, por ejemplo, sería un dron. No. ¿Por qué Android? Sí, ahí es donde me estoy confundido. No, Pues no, 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 pensaba no, por no, no, los no. cambios. Pues, de hecho, me preocupa la pregunta porque cuando nosotros hablamos inicialmente, empezamos a hablar del modelamiento de sistemas dinámicos. En la parte de modelamiento de sistemas dinámicos encontramos una relación entre sistemas. De hecho, me acabo de acordar que tenemos pendiente una tarea después. Eh, de esos sistemas hablamos de que había una relación entre los sistemas traslacionales y los sistemas rotacionales. Ya habíamos hablado de que la inercia, ¿cierto? La inercia estaba asociado como un parámetro similar a la masa en un sistema traslacional. ¿Esto qué significa? La masa en un cuerpo, en un sistema traslacional, es análogo, ¿cierto? Es análogo, o podría decirse que la masa sería como una constante de medida para identificar, por ejemplo, una medida de la capacidad de mover ese cuerpo, ¿cierto? O sea, la masa básicamente es una medida de la dificultad más bien para mover un cuerpo. Por ejemplo, si la masa de un sistema es bastante alta, por ejemplo, 1 tonelada de masa, ¿cierto? Pues seguramente ese número es muy grande, entonces la medida de ese número es tan grande, me va a decir que probablemente yo no tenga la fuerza para poder realizar el movimiento de 1 tonelada. De la misma manera, el concepto de inercia en un sistema rotacional le muestra a usted que análogo a la masa, la inercia es una resistencia, o está asociada a una resistencia que tiene el cuerpo a ser movido o rotado. En este caso, ese concepto de inercia está asociado directamente a la dificultad que pueda tener un sistema o una variable para cambiar. En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de un sistema que tenga una variable de alta inercia, es que es una variable que cambia muy poco, ¿cierto? Cambia muy poco. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es considerada una variable de alta inercia. ¿Qué significa? Que para usted poder cambiar la temperatura de una olla para pasarla de 0 a 100 grados, tienen que pasar por lo menos 2 o 3 minutos a full fuego en una hornilla, ¿cierto? Entonces usted tuvo que tenerla durante 3, 4, 5 minutos, el agua a full energía dentro de una hornilla o dentro de una estufa para poder que ella alcance la energía suficiente de estabilizarse a 100 grados. ¿Sí? Entonces es una variable de altísima inercia. Entonces, claro, eh, si usted quiere, por ejemplo, hacer un sistema dinámico que usted calculó, un proyecto, ¿cierto?
por ejemplo, para calcular cunas de calor o para hacer cunas de calor para bebés recién nacidos. Entonces resulta que el bebé recién nacido nació ya y usted necesitó calentar la cuna en cuanto usted puso al bebé ahí. ¿Sí? Entonces, claro, cuando usted pone el bebé ahí, para que el sistema alcance o para que la cuna alcance, por ejemplo, los 30 grados, 30 grados que ellos tienen que tener, estar ahí como calientitos, para que alcance los 30 grados en 10 segundos, imagínese la fuente de calor que usted tiene que encontrar, ¿cierto? Entonces, claro, si el bebé está sometido a esa fuente de calor, seguramente usted encuentra bebé asado. Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, para poder que una cuna de esas cambie su temperatura, por ejemplo, de 20 grados a 30, o de temperatura ambiente a 30 grados, en un espacio de tiempo pequeño, usted necesita una fuente de energía brutalmente grande. Brutalmente grande. Entonces, cuando me refiero específicamente a un sistema de alta inercia o a una variable de alta inercia, es un sistema que tiene una alta resistencia al cambio. Listo, estaba más claro, Daniel. Sí, era eso como tal de, sí, porque yo me acordaba de los sistemas traslacionales, pero de aquí como que en esa parte me perdí, pero sí, ya entendí bien. Listo, bueno, hágale pues. ¿Quién más tiene preguntas? Gracias. Listo. Pues si no hay más preguntas, entonces en ese orden de ideas, continuemos con lo siguiente. Los controladores, ¿cierto? Los controladores pueden tener múltiples tipos de controladores. Por ejemplo, o por lo menos con las acciones P y D, se puede tener múltiples tipos de controladores. Por ejemplo, puede tener algo que se llama un control P o control proporcional. Es un control que solamente tiene acción proporcional. Otro, ¿cierto? Es un control PI. Es un control que solamente tiene acción proporcional y acción integral. Otro controlador es un control PD, es un controlador proporcional derivativo, y ese control proporcional derivativo pues tiene unas características definidas específicamente. Y por acá tenemos otro que se llama control eh, PID, que es del que ya hemos estado hablando. En este caso, este sistema tiene las combinaciones, la combinación lineal de las tres acciones específicamente. Entonces, por ejemplo, el control P, el control P, dice usted que el controlador de S es igual a su P. Listo, chao. Ese es el controlador proporcional. Y es uno de los controladores más bacanos porque a pesar de ser simple de implementar, simple de montar, simple de trabajar, es un controlador que funciona relativamente bien. El controlador PI es un controlador, ¿cierto? Voy a hacerlo más bien acá, en el tiempo, error de T. Y esto no sería S, sino U. Acá, U de T. Porque estamos hablando de leyes, ¿no? Ojo, leyes de control. Y recuerden que las leyes de control modelan cómo es la señal U con la que se maneja un sistema. Entonces la acción control PI pues tiene la parte proporcional por el error de T más la parte integral por la integral de 0 a infinito del error de T por dt. Y este controlador que está acá, por ejemplo, U de T, es igual a la parte proporcional también por E de T más la parte derivativa K sub D por la derivada con respecto al tiempo del error de T, ¿cierto? O finalmente, pues tenemos la señal del controlador P y D, más bien igual, pongámoslo acá, que ya es la combinación lineal de la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa, todas en una sola. Ese sería el controlador. Ahora, ¿cómo logramos nosotros identificar propiamente cuál usar, cómo usarlos y dónde usarlos y en qué momento usarlos? Ahí es donde tenemos que echar mano o tener perfectamente claros cuáles son las características funcionales. Entonces nosotros vamos a identificar, por ejemplo, cómo es el proceso de control para sistemas. En primer caso, sistemas de orden 1. Orden 1, o sea que cuya función de transferencia es beta sobre
S más alfa. Y el segundo caso es de orden 2, donde la función de transferencia de ese sistema es beta sobre S cuadrado más alfa 1 S más alfa 0. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, identificar a partir de la matemática que tiene el sistema, definir específicamente cuál es el mejor controlador para cada uno. Pero para poder hacerlo, yo necesito tener efectivamente cada una de las acciones o la ley de control perfectamente definida, ¿cierto? Perfectamente definida en el dominio de Laplace en este caso. Entonces nosotros ya sabíamos que la salida de este sistema es igual a h de s por u de s, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. En este caso, la salida de este sistema es u de s, o sea que si lo viéramos como función de transferencia, ¿cierto? C de s es igual a u de s, que sería la salida, sobre el error de s. O sea que tendríamos que tratar de encontrar esa función de transferencia, ¿cierto? Donde decimos que C de s es igual a u de s sobre e de s, ¿cierto? Para poder definir específicamente cuáles son esos controladores en el dominio de Laplace y poder aplicarlos sobre cada uno de los sistemas. Entonces lo que seguiría sería generar la transformación al dominio de Laplace de cada una de las leyes de control y posteriormente probar las características y mirar cómo es el funcionamiento de un sistema en lazo cerrado con esos controladores. ¿Quién tiene preguntas hasta ahí, nosotros? Profe, Señor. qué pena, es que no entendí algo. O sea que según eso, según las características, Según las pues, características de quién. del sistema, varía eso. Sí, claro. Claro porque el controlador específicamente, como lo mostré por allá, es básicamente un sistema inverso. Eso significa que para poder usted calcular ese sistema inverso, lo que usted tiene que hacer es conocer parámetros específicamente del sistema. Si usted no conoce parámetros específicamente del sistema, usted tiene que encontrar una forma de cómo encontrarlos. Entonces, por ejemplo, el control adaptativo utiliza algoritmos para identificar ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un control nativo es un control que es calculado a partir de parámetros conocidos de un sistema dinámico. Por ejemplo, su mamá o la mamá de todos, ¿cierto? La mamá de todos. La mamá es un control nativo para cada uno de nosotros. O sea, aunque suene chistoso, cada uno de nosotros tiene, eh, la mamá tiene un tono específico para hablarle y una manera específica para hablarle a usted, de manera de que ella logra en usted reaccionar de alguna manera. Por ejemplo, que le ayude o que le compre algo o hacerlo sentir mal o regañarlo. ¿Sí? Ese, ese es el que le diga, pues yo sé que su mamá a usted no le dice bañol, si usted, pero digamos que usted es una mamá hipotética y su mamá le dice bañol, pórtese bien, entonces ya sabe el tono, la intensidad, la fuerza y la dirección con que tiene que decirlo para lograr esa referencia, ¿no? Que ese comportamiento deseado se cumpla, que usted se porte bien, por ejemplo. Y las mamás, ¿por qué lo hacen? Porque lo conocen a usted, lo conocen desde pequeño, le vieron crecer el genio, saben, ya tienen una cantidad de experiencia de tiempo hablándole y todo eso. Y estos sistemas de control aplican perfectamente a sistemas sociales. Por ejemplo, los psicólogos hacen una prueba que es muy conocida que se llama una, ¿ves? No me acuerdo el nombre. Se llama una terapia de choque. ¿Okay? La terapia de choque eh, es básicamente coger el sistema dinámico y
e inyectarle, por ejemplo, un impulso, que era algo que hablábamos temprano con la consulta que usted tenía, inyectarle un impulso y ver cómo reacciona. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos, además de sistemas, de sistemas eh, multiestamentarios, ¿cierto? ¿Eso qué significa? O sea, nosotros nos podemos excitar de múltiples formas y podemos reaccionar también de múltiples formas. Entonces, en este caso, por ejemplo, los psicólogos necesitan, por ejemplo, identificar usted cómo reacciona bravo. Entonces le dije, usted es un hijo de tanto, que usted no sirve para nada, usted es marica, usted... Ah, entonces, claro, ellos se lo dicen así, se lo dicen de una manera que usted se siente ofendido. Entonces, por ejemplo, si su respuesta natural es decir, sí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, y se agacha y se arrincona en la oficina, tal. Entonces ellos saben psicológicamente su sistema dinámico que tiene. Pero habrán otros que se paren, le digan, oye, ¿usted qué le pasa? ¿De dónde tiene ayuda? No sea marico, se pone... Entonces ellos saben que usted es más aguerrido, ¿sí me entiendes? Entonces todas esas características son bastante útiles y bastante funcionales, por ejemplo, para entender y para manejar eso.